Junkers 52. Este desgarbado avión nació en una época turbulenta y ocupa un lugar significativo en la historia de la aviación. Sencillo, sólido y fiable, era el emblema de la Luftwaffe de la Alemania nazi. El Junkers 52 sirvió abnegadamente hasta el amargo final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día todavía sigue volando. En 1990, Lufthansa restauró espléndidamente un JU-52 fabricado en España para un recorrido de propaganda en los Estados Unidos. El periplo duró 10 meses y 200 horas de vuelo y cubrió una distancia de 40.000 kilómetros, equivalente a una vuelta a la Tierra a lo largo del Ecuador. El avión visitó 67 aeropuertos y en su itinerario transportó 5.000 afortunados pasajeros en un viaje al pasado. El avión bautizado Tempelhof, en honor al aeropuerto base de la compañía en Berlín, fue comprado en 1982 al famoso escritor aeronáutico americano Martin Caidin. En la actualidad, completamente reconstruido, es utilizado como museo volante al estilo 1930 para satisfacción de los entusiastas de la aviación civil. El Central Flughafen Tempelhof era un moderno aeropuerto típico de la Alemania de la preguerra. Estaba equipado con todas las comodidades y situado a unos 3 kilómetros de la capital alemana. Con esta situación geográfica en el centro de Europa, era la escala obligada de muchos trayectos continentales. Hacia finales de los 30, la próspera línea aérea alemana tenía la mayor red nacional del continente y operaba una enorme flota de JU-52 con base en Tempelhof. Pero los orígenes de Lufthansa fueron modestos. Empezó en 1926 como una fusión de compañías estatales con una pequeña flota de monoplanos metálicos Junkers F-13. Este innovador aparato demostró ser un medio seguro y fiable de transporte, sentando la base de la familia de aviones que condujeron al JU-52. Con el paso del tiempo, los viajes por avión se transformaron desde una arriesgada aventura a una forma rápida y segura de viajar a lugares remotos. De esta manera, Lufthansa creció convirtiéndose en una línea aérea gigante. La clave del éxito del desarrollo de la seguridad de las compañías aéreas fue la llegada de los motores radiales BMW. De una gran fiabilidad y costo razonable, los motores refrigerados por aire eran mucho más fáciles de mantener y operar que sus oponentes refrigerados por agua. No tenían tuberías delicadas ni grandes radiadores y pronto llegaron a convertirse en imprescindibles. El motor radial era más seguro, de construcción más barata y menos sensible a los climas cálidos o fríos. A pesar de su eficiencia, estos motores necesitaban combustible en grandes cantidades. El JU-52, con alas en voladizo y tanques integrales dentro de ellas, tenía capacidad para 1.200 litros de carburante que le proporcionaban una autonomía de 900 kilómetros, enlazando ciudades como Estocolmo y Berlín o Copenhague y Ámsterdam a todo lujo sin paradas intermedias. Tante Ju, o la tía Junkers, como lo llamaban los aviadores alemanes, podía transportar 17 pasajeros con todas las comodidades. El aceite para los sedientos BMW era tan importante como la gasolina, por lo tanto cada motor llevaba un depósito en la parte superior de la carena. Eran motores sólidos y robustos que rezumaban inevitablemente grandes cantidades de aceite. Las manchas resultantes y el aceite pulverizado por las hélices cubrían con frecuencia la superficie del avión con una fina y resbaladiza película, haciendo difícil el trabajo de los mecánicos. Al mismo tiempo que Lufthansa iba creándose una buena reputación mediante un servicio extraordinario, Adolf Hitler trataba de restablecer la autoestima de los alemanes. Éxitos como los de Lufthansa se convirtieron en herramientas de propaganda. El trimotor de Junkers pasó a ser considerado como una maravilla de la aviación alemana. Los orgullosos trabajadores presentaban una imagen de eficiencia teutónica a un mundo cada día más intranquilo. Incluso el hecho de caminar por encima de las alas era considerado como una prueba de que no existía riesgo que pudiera preocupar a la Gran Alemania.
En los días anteriores a la puesta en marcha eléctrica, los JU-52 eran arrancados por medio de aire comprimido desde botellas en el fuselaje. En cada escala eran recargadas rutinariamente. Transportar pasajeros no era su única misión. También se podía hacer negocio llevando mercancías. Las compuertas de carga permitían el acceso al interior del fuselaje. Pero en un futuro no muy lejano, las bombas reemplazarían a los equipajes como nuevo cargamento. El 52 entraría en combate por primera vez en España en la Guerra Civil. Allí sería usado para establecer el primer puente aéreo de la historia entre Marruecos y la península y posteriormente como bombardero estratégico. No obstante, en los días que precedieron al estallido de la Guerra Europea, los aviones como el JU-52 eran las herramientas normales del comercio. El aeropuerto de Tempelhof era el escaparate de la aviación civil. Su gran terminal y su enorme bloque de hangares son, aún hoy en día, la tercera edificación aeroportuaria más grande del mundo. Durante 11 meses, en 1948, cuando los soviéticos trataron de aislar Berlín Oeste del resto del mundo, Tempelhof fue el cordón umbilical de la ciudad con el occidente. Más de 2 millones de toneladas de suministros aterrizaron en sus desgastadas pistas. Pero eso vendría mucho después. En los últimos años 30, las calles de Berlín eran presa de un delirio de arrogancia y odio. La guerra mundial asomaba ya por el horizonte. Arrancar los 3 motores radiales BMW era una cosa relativamente sencilla, aunque algunos pilotos decían que era como tocar el órgano de una iglesia. Cuando el avión empezaba a carretear, los pilotos calentaban los 3 motores y reducían las vibraciones igualando las revoluciones. La operación se complicaba por un freno neumático impredecible que requería vigilancia constante. Lufthansa llegó a tener una flota de 230 aviones. El control de tierra era muy rudimentario, se hacía por medio de banderas y señales. Una vez dada la señal de pista libre, se efectuaba el despegue de cara al viento. Era un ritual que sería repetido miles de veces en los años venideros. Mientras, crecía la reputación del JU-52 como el avión mejor vendido en Europa. Incluso el profesor Hugo Junkers, padre del Tante Ju, no hubiera podido predecir el éxito que su robusto aeroplano iba a conseguir. Hugo Junkers, famoso por su novedoso enfoque en ingeniería, apostó por el desarrollo del monoplano en la época del biplano. Solamente unos meses después de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, Junkers mostró el primer avión comercial verdaderamente moderno, el F-13. Voló por primera vez en junio de 1919 y revolucionó el viaje por avión haciéndolo seguro, fiable, confortable y asequible. Marcó el camino para el JU-52 que vendría a continuación. Junkers era un consumado innovador. En 1910, cuando el automóvil era todavía una primicia, él adquirió la patente de un avión de ala volante. Unos 20 años después, voló el inmenso G-38, realizándose su sueño de entonces. De envergadura enorme, más de 37 metros, su ala, con un espesor de 1,80 m, permitía instalar butacas para que los pasajeros se acomodaran en el interior. Varias secciones del borde de ataque de las alas estaban acristaladas para que los viajeros tuvieran una magnífica vista hacia adelante. Incluso los motores podían ser observados en vuelo mediante unos pasadizos en los planos. El fuselaje, de 2 puentes, permitía acomodar 7 tripulantes y 34 pasajeros. 2 G-38 fueron construidos y ambos hallaron un final violento.
Uno se estrelló en 1936 y el otro fue destruido por la RAF en 1940. A principios de 1930, Junkers terminó los planos de un gran monomotor metálico basado en el precursor F-13. Uno de esos primeros JU-52 de un solo motor fue vendido a la Canadian Airways. Matriculado CF-ARM, fue enviado a Quebec a finales de noviembre de 1931. Transportó pasajeros y carga por las provincias del norte. Se le llamó Flying Goose o el ganso volante. Los tratantes de pieles, compañías mineras y constructoras transportaron madera, ganado, comida, dinamita, caballos, casi todo lo que pudiera ser alojado en su espaciosa bodega. La utilización de aluminio por parte de Junkers se ajustaba perfectamente al frío ambiente del norte, que no perdonaba la madera ni la lona. Al montarle flotadores, este aparato se convirtió en el hidroavión monomotor más grande del mundo. Pero esa configuración de un solo motor llegó a ser el talón de Aquiles del JU-52. Durante los años 30, la fiabilidad de los motores de aviación era todavía un juego de azar y el único motor del JU-52 no tenía otro que lo sustituyera en caso de fallo. Con esa idea en la mente, Junkers y el jefe del proyecto original, Ernst Zindel, volvieron a la mesa de diseño. Hacia abril de 1932, un JU-52 mejorado despegaba por primera vez. Ahora equipado con 3 motores y denominado JU-52-3M, se había convertido por fin en la plataforma que haría historia como precursora del empeño de volar por toda Europa. Con esta nueva configuración tan robusta, el Tante-You conquistó rápidamente una sólida reputación de fiabilidad. Por este motivo, fue el primero que entró en servicio en la lucrativa línea a Roma. Los Alpes, anteriormente considerados como una barrera casi insuperable, se convirtieron ahora en un maravilloso telón de fondo en el viaje hacia el sur. Sentados cómodamente, los 17 pasajeros disfrutaban de vistas panorámicas a través de las grandes ventanas de la cabina principal. Aunque el avión no estaba presurizado, disponía de oxígeno para utilizarlo a grandes alturas y podía ser inhalado mediante un tubo flexible. Típico del impecable servicio de Lufthansa, en muchos vuelos se ofrecía la posibilidad de enviar telegramas a tierra en Morse desde la cabina de mando. El viajero de negocios tenía a su disposición una máquina de escribir abatible, el PC portátil de una época pasada. Y como avance del futuro, tenía una salita de fumadores separada y situada al fondo de la cabina principal. Tal confort y servicio no tenían precedentes y ha servido como el modelo que todas las líneas aéreas han adoptado hoy en día. Se tardaba en llegar desde Berlín a Roma a través de los Alpes 10 horas, algo increíble para los estándares de los años 30. El JU-52 estaba ayudando a vencer la tiranía de la distancia. En 1931 se creó en China una empresa de riesgo compartido, la Eurasia Aviation Corporation. Provista de diversos aviones Junkers, la compañía fue la precursora de numerosas rutas que se extendieron por toda Asia. Los Junkers 52 fueron introducidos en la flota de la Eurasia y llevaron a cabo vuelos a lo largo de abruptos paisajes. Por primera vez eran posibles estos viajes. La compañía introdujo el transporte moderno en áreas en las que durante millares de años el buey y el camello habían sido el medio principal de locomoción. Eurasia volaba a ciudades exóticas como Hong Kong y Hanoi, ribeteando los escarpados contornos de la Gran Muralla China. Los aviones de Junkers buscaban además otras rutas en diversos lugares del mundo, incluida Sudamérica. En 1934, Lufthansa estableció un correo a través del Atlántico Sur con destino a Río de Janeiro, Brasil.
Los hidroaviones de Dornier, que iban de salto en salto entre barcos provistos de catapultas que estaban anclados en medio del océano, fueron utilizados para cruzar el Atlántico, y los JU-52 con flotadores demostraron ser ideales para los vuelos más cortos de cabotaje. Estas rutas no solo llevaban el correo hasta los puertos, sino también a lugares del interior de Uruguay, Argentina y Chile. Una vez más, el JU-52 hacía que el mundo fuese mucho más pequeño. La Luftwaffe de Hitler nació en 1935. Creada en secreto, era el instrumento más moderno y eficaz de guerra aérea conocido hasta la fecha. Contradecía casi todas las creencias que Hugo Juncker sostenía. Por ello, no dudó en manifestar su desacuerdo. En 1934, los nazis le apartaron por la fuerza de su propia empresa, poniendo bajo control estatal su gran compañía. Un año más tarde, este gran precursor de la aviación moría en su 76 aniversario. Los nazis tenían unas intenciones más siniestras para el JU-52. Quizás el rasgo más característico del JU-52 era su superficie metálica. Un descubrimiento accidental en Alemania en 1909 había dado lugar al duraluminio, una aleación de aluminio, cobre y magnesio muy resistente. Poseía la ligereza del aluminio, pero era mucho más fuerte. Como Junkers descubrió, las láminas de duraluminio podían prensarse para que adquirieran una forma corrugada, es decir, con estrechas ondulaciones paralelas, parecidas a los tejados de uralita, y después ser cortadas con sierras para metal de acuerdo con la forma que se necesitara. Las ondulaciones de la chapa corrían en sentido longitudinal y reforzaban la estructura. Era un material de gran ligereza y gran resistencia. El duraluminio es fácil de reparar y resistente al agua. La única desventaja es que las ondulaciones producen una resistencia tremenda, aunque en el caso de aviones de baja velocidad como el JU-52 no tenga tanta importancia. Los timones de profundidad y dirección eran enormes, con mayor área que todo el ala de algunos aviones. La doble ala de Junkers era una combinación de flap y alerón a lo largo de todo el borde de salida del plano, que aumentaba la sustentación a bajas velocidades, mejorando las performances y el control durante el despegue y el aterrizaje. Era notorio ver que el avión levantaba la cola cuando aún estaba casi parado al empezar la carrera de despegue. La aerodinámica contaba poco, tenía protuberancias y salientes por todas partes, lo que hacía que la resistencia fuera grande y que los motores tuvieran que luchar constantemente con ella. Uno de los más notables aviones de 3 motores era el famoso trimotor Ford, que apareció por primera vez en junio de 1926. Fue un avión americano que jugó un papel fundamental en el desarrollo del transporte de su país. Apodado Tin Goose, el ganso de hojalata, fue un auténtico precursor. Este es el primer viaje sin paradas intermedias entre el continente americano y Hawái. Con 3 motores, los pilotos podían volar algo más cómodamente en la ruta a través del Pacífico. En 1929, un trimotor Ford, pilotado por el almirante Richard Byrd, voló sobre el Polo Sur. Anteriormente, volando un trimotor Fokker F-7, había sido el primero en sobrevolar el Polo Norte. Pero los trimotores no eran solamente unos caballos de batalla, como demostró el italiano Piaggio P-24, de muy buen aspecto. Voló por primera vez en 1938. Era un auténtico conquista-récords que estableció 2 de ellos llevando una carga útil de 5 toneladas. El P-24 fue, probablemente, el trimotor más esbelto que surcó los cielos. Aunque no tan bonito, el hidroavión trimotor Kant Z-506 también conquistó récords. Estaba construido de madera en su totalidad, estableciendo varias marcas para hidroaviones. Estuvo en servicio en el Mediterráneo y en el Adriático. En 1944, Mussolini escapó en uno de ellos. Quizás el más famoso trimotor italiano fue el Savoia Marchetti SM-81 Pipistrello. Actuó en la Guerra Civil Española como bombardero y continuó volando en la Segunda Guerra Mundial como transporte. En Alemania, los nazis estaban creando la Luftwaffe a marchas forzadas.
La construcción sencilla del JU-52 y su versatilidad operacional le convertía en el avión ideal para la producción en serie. La Luftwaffe lo adoptó como transporte y bombardero auxiliar. Con el estallido de la Guerra Civil Española en 1936, los alemanes utilizaron los JU-52 para transportar tropas moras desde Marruecos a la península, ayudando a la causa nacionalista de Franco. Un mes más tarde, recibieron su bautismo de fuego bombardeando las afueras de Madrid. Una situación embarazosa se produjo cuando Lufthansa continuó dando servicio en la línea Berlín-Madrid con un JU-52 comercial. Como bombardero, el JU-52 tenía 2 bodegas para bombas de carga vertical con capacidad para 1.500 kilos. Los nuevos puestos de ametralladoras estaban equipados con ametralladoras de 7,9 milímetros. La torreta de abajo estaba situada entre las 2 bodegas de bombas, era retráctil y también servía como puesto de puntería para el bombardero. Debido a su vulnerabilidad, el JU-52 tuvo que modificar sus tácticas operacionales en España. Conforme crecía la oposición de los cazas republicanos, iba siendo relegado al bombardeo de noche, aunque sin dejar el diurno. Precisamente el primer avión derribado por la caza nocturna fue un Junkers a manos de un chato ruso. Entre los aviones que iban a sustituir al JU-52 estaba otro Junkers, el 86. Diseñado en 1937 por Ernst Zindel, se enviaron 5 ejemplares a España. Como su predecesor, el trimotor, estaba equipado con una torreta giratoria en la panza que podía ser extendida o replegada a voluntad. Pero el 86 pronto cayó presa de la modernización. Una nueva casta de bombarderos de gran velocidad y techo, además de una capacidad muy superior de bombas, le sustituyeron a su vez. El Heinkel 111 apareció como un lobo con piel de cordero. Era un avión civil de línea de alta velocidad, transformado en un bombardero de inigualable rapidez y agilidad. El 52 continuó acrecentando su historial, demostrando ser indispensable en España. El mismo Hitler comentó más tarde: Franco debería erigir un monumento a la gloria del Junkers 52. El alzamiento nacional le debe agradecer su victoria a este avión. Mientras los aviones de la Luftwaffe volaban sobre España, aparecía otro gran transporte al otro lado del Atlántico. Puesto en servicio en 1936, el DC-3 llegaría a ser una leyenda. Anunciaba el nacimiento de los aviones comerciales de superficie pulida y con todos los refinamientos aerodinámicos. Llegó a convertirse en la espina dorsal de todas las líneas aéreas del mundo de la posguerra. Como al 52, no pasó mucho tiempo antes de que la amenaza de la guerra mundial pusiera el DC-3 al servicio del ejército. Muchos fueron convertidos en transportes de tropas y material. Denominado C-47 por los militares, llegó a ser el tren del aire de los aliados en todos los frentes. Solo en los Estados Unidos se produjeron 11.000 ejemplares, además de un número adicional desconocido en el resto del mundo. Sorprendentemente, durante los años de la guerra fue producido por Japón, lo que originó cierta confusión a los aviadores americanos cuando se lo encontraban en vuelo. Con numerosas unidades volando todavía, el DC-3 es una prueba de que un buen diseño, sencillo y robusto a la vez, es eterno. En los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, la figura inequívoca de Tante Yu fue muy conocida por las tropas de tierra. El Blitz de los nazis en Polonia triunfó en parte como resultado de las numerosas misiones de transporte realizadas por este avión. Con divisiones acorazadas muy dinámicas y aviones de ataque al suelo abriendo brecha a las fuerzas terrestres a través de las defensas polacas, el transporte de suministros era de una importancia vital para el éxito. En el transcurso de las 2.500 salidas durante la campaña de Polonia, los JU-52 transportaron 1.600 toneladas de material y cerca de 20.000 soldados en un esfuerzo logístico de proporciones gigantescas. En realidad, el JU-52 descendía de una larga línea de robustos aviones de transporte que habían estado trabajando en los ambientes más hostiles del mundo.
Uno de los primeros trimotores de Junkers, el G-31, demostró durante los años 30 que era imprescindible en Papúa Nueva Guinea. Las 3 unidades que poseía la Bulolo Gold Dredging Company transportaban material desde la costa hasta las minas de oro, a través de las junglas y de las traicioneras montañas. Equipado con una gran compuerta en el techo de la cabina, además de las puertas laterales de serie, se podía introducir la carga por medio de una grúa. La mercancía solía ser petróleo, piezas de repuesto, ganado, caballos, vehículos y cualquier cosa necesaria para la extracción del oro. En aquel momento, se decía de aquellos 3 aviones que habían transportado más carga que toda la flota de transportes del mundo entero. Fue notorio que todos los equipos, desde el combustible hasta el último tornillo necesario para construir una ciudad para esta mina de oro gigante, fuese transportado totalmente por aire. Cuando la guerra se extendió por Europa, los JU-52 comenzaron a acometer una gran diversidad de tareas. No solo transportarían tropas de refresco y material a todos los frentes, sino que actuarían como ambulancia aérea trasladando a heridos. Pero la misión más dinámica como avión de primera línea le llegó cuando fue asignado para transportar al combate a los paracaidistas de la Fuerza Aerotransportada de Élite de la Luftwaffe de reciente formación. En su nuevo cometido, la vieja Anita de Hierro, como ahora pasó a ser llamado afectuosamente, se encontró en plena batalla. Conforme la guerra fue progresando, Hitler, animado con su fácil conquista de Polonia, quería probar la capacidad de su fuerza aerotransportada para capturar los puntos clave. Los lanzamientos de paracaidistas eran uno de los proyectos favoritos del Führer y no dudó en utilizarlos cuando se le presentó la oportunidad en la campaña de Noruega. Asegurando aeropuertos, puentes y otros objetivos estratégicos, los paracaidistas abrían el camino y proporcionaban a la Luftwaffe bases seguras desde donde operar. El éxito en Noruega abrió las puertas a futuras operaciones aerotransportadas en Holanda, Francia y Bélgica.
Al tiempo que las fortificaciones y los puentes estratégicos eran asegurados en Europa del Oeste, se abría el camino de los carros de combate alemanes. Los Panzer comenzaron a invadir país tras país. Aquellos ataques, hechos posible por los Ju-52, consiguieron subyugar a millones de personas. El jefe de las fuerzas aerotransportadas de la Luftwaffe era el general Kurt Student. Sus brillantes tácticas prepararon el camino para la invasión de los Países Bajos. Aunque sus hombres, ensalzados por Hitler, no fueron los primeros que saltaron en campaña. Habían aprendido mucho observando la utilización de los paracaidistas por el Ejército Rojo durante la Guerra de Invierno de 1939 contra Finlandia. Durante aquel combate, soldados provistos de paracaídas fueron transportados por aire mediante bombarderos transformados Tupolev Ant-6. Student aprendió bien la lección. Era una nueva concepción de la guerra, una guerra llevada por el aire. El lanzamiento de hombres con paracaídas no es la única forma de transportarlos al combate. También se puede hacer mediante planeadores con soldados que sean remolcados por Ju-52 hasta la zona de operaciones. Los planeadores son perfectos para ataques rápidos por sorpresa y fueron el vehículo de algunas de las más célebres victorias del principio de la guerra. La guerra se extendió por Europa y África del Norte. Las severas condiciones de la campaña del desierto pusieron a prueba a hombres y máquina. Aquí también el Ju-52 desempeñó su cometido transportando suministros a lugares lejanos de los devastados campos de batalla para abastecer al poderoso ejército de Rommel. Gigantescas armadas volaban a través del Mediterráneo hacia África del Norte. Pero incluso con escolta de cazas, los vulnerables Ju-52 eran derribados a cientos. Como parte de la estrategia de Alemania para controlar el Mediterráneo, se consideró imperativa la conquista de Creta. Pero los británicos, firmemente atrincherados en la isla, no tenían intención de perderla. Por esta razón, se desarrolló la mayor invasión aérea de la historia. Dirigida por Student, precisó del aterrizaje de 30.000 paracaidistas y la destrucción de todas las tropas británicas de la guarnición. En la mañana del 20 de mayo de 1941, las primeras oleadas de cientos de Ju-52 oscurecieron los cielos. Cada avión, despegando desde Italia o Grecia, transportaba 18 paracaidistas totalmente equipados. Creta tenía una guarnición de 28.000 soldados británicos, australianos y neozelandeses que la Luftwaffe debía rendir. 500 Ju-52 y 3 grupos de remolcadores de planeadores depositaron a miles de soldados en tierra. Los bombarderos llevaron a cabo ataques masivos, mientras flotas de cazas les daban escolta a ellos y a los sobrecargados transportes. Creta sería, más adelante, una estratégica base esencial para la guerra contra los británicos en el Mediterráneo oriental. Con machacona perseverancia, los nazis alcanzaron la victoria, pero no sin gran costo. Más de 7.000 hombres, uno de cada 4 paracaidistas que descendieron del cielo sobre Creta, fueron muertos o heridos. Más adelante, Hitler decidía amargamente que no volvería a utilizar tropas aerotransportadas a una escala tan grande. De hecho, el siguiente lanzamiento masivo de paracaidistas sería uno aliado en 1944, preparando el desembarco en las playas de Normandía. El fuselaje del Ju-52, cuadrado como una caja, era como una caverna. La compuerta lateral de 2 hojas era eminentemente práctica. La parte inferior podía ser usada como una plataforma de carga.
Las condiciones extraordinariamente severas del frente oriental pusieron a dura prueba la logística alemana. Las líneas de abastecimiento se convirtieron en mares impenetrables de barro. Los rusos en retirada solo dejaban tierra quemada detrás de ellos. Para la Wehrmacht, los suministros deberían llegar por el aire. Las vastas extensiones de tundra y las ventiscas de nieve en el invierno habían hecho de Rusia una fortaleza inexpugnable durante siglos. Como los ejércitos de Napoleón antes de ellos, los alemanes lucharon y sucumbieron. Mientras los jefes nazis aguardaban expectantes, los transportes de la Luftwaffe, principalmente Ju-52, desarrollaban la magna misión de transportar por el aire heridos, suministros y municiones a lo largo de enormes distancias hasta y desde el frente. Cuando el sexto ejército alemán, dirigido por el general von Paulus, presionó sobre Stalingrado, comenzó uno de los más terroríficos capítulos en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Los hombres luchaban a 30 grados bajo cero en las más horribles condiciones. Los alemanes denominaron esta clase de lucha Rattenkrieg o la Guerra de las Ratas. Antes de que hubiera terminado, más de 1 millón de soldados y civiles habían perecido. Cuando el sexto ejército de von Paulus quedó atrapado en la ciudad, Hitler presumió que nadie nos sacará de Stalingrado. El comandante en jefe de la Luftwaffe, Göring, prometió abastecer por aire a los cercados. Por su parte, el comandante soviético de Stalingrado demostró igual resolución diciendo: «Mantendremos la ciudad o pereceremos en ella». Al final, los esfuerzos de Göring se demostraron estériles. Solamente lograron transportar como media 84 toneladas diarias de suministro, que representaban la quinta parte del mínimo necesario por día. Pronto los soldados alemanes empezaron a morir, no solo por las balas rusas y por el frío, sino por el hambre también. Un número no inferior a 490 transportes, incluyendo 266 Ju-52, se perdieron en el imposible intento de abastecimiento aéreo. El mando aéreo de transporte de la Luftwaffe no se recuperaría jamás. Contra las órdenes de Hitler, el 31 de enero de 1943, después de 2 meses y medio de asedio sin descanso, el mariscal de campo von Paulus se rindió a las fuerzas rusas. 147.200 soldados alemanes habían muerto en el fallido intento de tomar Stalingrado y otros 91.000 se rindieron. Solo 34.000 escaparían en el puente aéreo de emergencia. Muchos intentos se llevaron a cabo para desarrollar un sustituto del Ju-52, pero ninguno tuvo éxito. Uno de ellos fue el Arado 232, un avión diseñado para aterrizar en las pistas de condiciones más primitivas. El Cienpiés, como fue apodado, llevaba una numerosa colección de ruedas libres a lo largo del eje central del avión. El aparato descendía sobre ellas hasta el suelo en los procesos de carga y descarga. Estas ruedas permitían al 232 carretear en terrenos blandos o irregulares. Estaba dotado de una gran rampa trasera y suficiente espacio en la bodega para 2 Kübelwagen, el jeep alemán. Se construyeron muy pocas unidades antes del fin de la guerra. El Tante Ju tuvo 2 descendientes. El Ju-252 fue un intento de actualización combinando las mejores características operativas del 52 con una mejor performance. Lejanos quedaron el tren de aterrizaje fijo y la chapa corrugada que tanta resistencia producían. El cuarto prototipo del 252 tenía 3 motores Junkers Jumbo de 1.400 caballos y una gran rampa de carga trasera. El 252 nunca fue producido en serie, como tampoco lo fue el Ju-352, parecido al anterior pero de madera y lona. La vieja Anita de hierro sobrevivió a todos ellos. Todavía vuela hoy. Este Ju-52, concretamente, pertenece a la compañía británica Aces High. No es un Ju-52 alemán. Fue construido en España después de la guerra, donde se le denominó Casa 352, pero todos le llamaban el Junkers.
Se construyeron 170 ejemplares y fue muy usado por el Ejército del Aire español. Aún hoy en día se puede admirar su porte robusto de antaño y su característica piel corrugada en el Museo del Aire de Cuatro Vientos de Madrid. Este que vemos ha sido cuidadosamente restaurado a su versión militar y pintado con los colores auténticos de la Luftwaffe. Es una bella celebridad, pues ha aparecido en las películas La Batalla de Inglaterra e Indiana Jones. Este JU-52 español, construido en 1954 y usado como transporte militar, fue a parar a manos de un coleccionista privado en Gran Bretaña. Después, en 1981, fue vendido a la South African Airways. Atravesó en vuelo el Canal de la Mancha hasta Bremen, donde fue desmantelado, embalado y enviado por mar a Sudáfrica. Una vez allí, historiadores e ingenieros lo restauraron cuidadosamente y lo llamaron Jan van Riebeeck como el primer JU-52 de la South Africa. Curiosamente, sus motores actuales son Pratt & Whitney, iguales a los que utilizaba el famoso entrenador T6 Texan. Lufthansa también ha restaurado su JU-52 como los de los años 30. Vemos aquí al Tempelhof volando junto a una de las más recientes adquisiciones de Lufthansa, el nuevo Boeing 737. Dos generaciones, separadas por una gran historia y muchos avances técnicos, vuelan aquí lado a lado. El más moderno recorre hoy en día las rutas que fueron establecidas hace décadas por su predecesor. El JU-52, como el abuelo, cargado de antiguos triunfos y trágico esplendor, trata de acompasar su lento andar al de su nieto, el 737, que desplegando todas sus superficies, se mantiene a duras penas en el aire, al paso de una época que ya no volverá.
Junkers 52. Este desgarbado avión nació en una época turbulenta y ocupa un lugar significativo en la historia de la aviación. Sencillo, sólido y fiable, era el emblema de la Luftwaffe de la Alemania nazi. El Junkers 52 sirvió abnegadamente hasta el amargo final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día todavía sigue volando. En 1990, Lufthansa restauró espléndidamente un JU-52 fabricado en España para un recorrido de propaganda en los Estados Unidos. El periplo duró 10 meses y 200 horas de vuelo y cubrió una distancia de 40.000 kilómetros, equivalente a una vuelta a la Tierra a lo largo del Ecuador. El avión visitó 67 aeropuertos y en su itinerario transportó 5.000 afortunados pasajeros en un viaje al pasado. El avión bautizado Tempelhof, en honor al aeropuerto base de la compañía en Berlín, fue comprado en 1982 al famoso escritor aeronáutico americano Martin Caidin. En la actualidad, completamente reconstruido, es utilizado como museo volante al estilo 1930 para satisfacción de los entusiastas de la aviación civil. El Zentralflughafen Tempelhof era un moderno aeropuerto típico de la Alemania de la preguerra. El F-13. Voló por primera vez en junio de 1919 y revolucionó el viaje por avión haciéndolo seguro, fiable, confortable y asequible. Marcó el camino para el JU-52 que vendría a continuación. Junkers era un consumado innovador. En 1910, cuando el automóvil era todavía una primicia, él adquirió la patente de un avión de ala volante. Unos 20 años después, voló el inmenso G-38, realizándose su sueño de entonces. De envergadura enorme, más de 37 metros, su ala, con un espesor de 1,80 m, permitía instalar butacas para que los pasajeros se acomodaran en el interior. Varias secciones del borde de ataque de las alas estaban acristaladas para que los viajeros tuvieran una magnífica vista hacia adelante. Incluso los motores podían ser observados en vuelo mediante unos pasadizos en los planos. El fuselaje, de 2 puentes, permitía acomodar 7 tripulantes y 34 pasajeros. 2 G-38 fueron construidos y ambos hallaron un final violento. Uno se estrelló en 1936 y el otro fue destruido por la RAF en 1940. A principios de 1930, Junkers terminó los planos de un gran monomotor metálico basado en el precursor F-13. Uno de esos primeros JU-52 de un solo motor fue vendido a la Canadian Airways. Matriculado CFARM, fue enviado a Quebec a finales de noviembre de 1931. Transportó pasajeros y carga por las provincias del norte. Se le llamó Flying Goose o el ganso volante. Los tratantes de pieles, compañías mineras y constructoras transportaron madera, ganado, comida, dinamita, caballos, casi todo lo que pudiera ser alojado en su espaciosa bodega. La utilización de aluminio por parte de Junkers se ajustaba perfectamente al frío ambiente del norte, que no perdonaba la madera ni la lona. Al montarle flotadores, este aparato se convirtió en el hidroavión monomotor más grande del mundo. Pero esa configuración de un solo motor llegó a ser el talón de Aquiles del JU-52. Estaba equipado con todas las comodidades y situado a unos 3 kilómetros de la capital alemana. Con esta situación geográfica en el centro de Europa, era la escala obligada de muchos trayectos continentales. Hacia finales de los 30, la próspera línea aérea alemana tenía la mayor red nacional del continente y operaba una enorme flota de JU-52 con base en Tempelhof. Pero los orígenes de Lufthansa fueron modestos. Empezó en 1926 como una fusión de compañías estatales con una pequeña flota de monoplanos metálicos Junkers F-13. Este innovador aparato demostró ser un medio seguro y fiable de transporte, sentando la base de la familia de aviones que condujeron al JU-52. Con el paso del tiempo, los viajes por avión se transformaron desde una arriesgada aventura a una forma rápida y segura de viajar a lugares remotos. De esta manera, Lufthansa creció convirtiéndose en una línea aérea gigante.
La clave del éxito del desarrollo de la seguridad de las compañías aéreas fue la llegada de los motores radiales BMW. De una gran fiabilidad y costo razonable, los motores refrigerados por aire eran mucho más fáciles de mantener y operar que sus oponentes refrigerados por agua. No tenían tuberías delicadas ni grandes radiadores y pronto llegaron a convertirse en imprescindibles. El motor radial era más seguro, de construcción más barata y menos sensible a los climas cálidos o fríos. A pesar de su eficiencia, estos motores necesitaban combustible en grandes cantidades. El JU-52, con alas en voladizo y tanques integrales dentro de ellas, tenía capacidad para 1.200 litros de carburante que le proporcionaban una autonomía de 900 kilómetros, enlazando ciudades como Estocolmo y Berlín o Copenhague y Ámsterdam a todo lujo sin paradas intermedias. Tante Ju, o la tía Junkers, como lo llamaban los aviadores alemanes, podía transportar 17 pasajeros con todas las comodidades. El aceite... Pero eso vendría mucho después. En los últimos años 30, las calles de Berlín eran presa de un delirio de arrogancia y odio. La guerra mundial asomaba ya por el horizonte. Arrancar los 3 motores radiales BMW era una cosa relativamente sencilla, aunque algunos pilotos decían que era como tocar el órgano de una iglesia. Cuando el avión empezaba a carretear, los pilotos calentaban los 3 motores y reducían las vibraciones igualando las revoluciones. La operación se complicaba por un freno neumático impredecible que requería vigilancia constante. Lufthansa llegó a tener una flota de 230 aviones. El control de tierra era muy rudimentario, se hacía por medio de banderas y señales. Una vez dada la señal de pista libre, se efectuaba el despegue de cara al viento. Era un ritual que sería repetido miles de veces en los años venideros. Mientras, crecía la reputación del JU-52 como el avión mejor vendido en Europa. Incluso el profesor Hugo Junkers, padre del Tante Ju, no hubiera podido predecir el éxito que su robusto aeroplano iba a conseguir. Hugo Junkers, famoso por su novedoso enfoque en ingeniería, apostó por el desarrollo del monoplano en la época del biplano. Solamente unos meses después de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, Junkers mostró el primer avión comercial verdaderamente moderno. Para los sedientos BMW era tan importante como la gasolina, por lo tanto cada motor llevaba un depósito en la parte superior de la carena. Eran motores sólidos y robustos que rezumaban inevitablemente grandes cantidades de aceite. Las manchas resultantes y el aceite pulverizado por las hélices cubrían con frecuencia la superficie del avión con una fina y resbaladiza película, haciendo difícil el trabajo de los mecánicos. Al mismo tiempo que Lufthansa iba creándose una buena reputación mediante un servicio extraordinario, Adolf Hitler trataba de restablecer la autoestima de los alemanes. Éxitos como los de Lufthansa se convirtieron en herramientas de propaganda. El trimotor de Junkers pasó a ser considerado como una maravilla de la aviación alemana. Los orgullosos trabajadores presentaban una imagen de eficiencia teutónica a un mundo cada día más intranquilo. Incluso el hecho de caminar por encima de las alas era considerado como una prueba de que no existía riesgo que pudiera preocupar a la Gran Alemania. En los días anteriores a la puesta en marcha eléctrica, los JU-52 eran arrancados por medio de aire comprimido desde botellas en el fuselaje. En cada escala eran recargadas rutinariamente.
Transportar pasajeros no era su única misión. También se podía hacer negocio llevando mercancías. Las compuertas de carga permitían el acceso al interior del fuselaje. Pero en un futuro no muy lejano, las bombas reemplazarían a los equipajes como nuevo cargamento. El 52 entraría en combate por primera vez en España en la Guerra Civil. Allí sería usado para establecer el primer puente aéreo de la historia entre Marruecos y la península y posteriormente como bombardero estratégico. No obstante, en los días que precedieron al estallido de la Guerra Europea, los aviones como el JU-52 eran las herramientas normales del comercio. El aeropuerto de Tempelhof era el escaparate de la aviación civil. Su gran terminal y su enorme bloque de hangares son, aún hoy en día, la tercera edificación aeroportuaria más grande del mundo. Durante 11 meses, en 1948, cuando los soviéticos trataron de aislar Berlín Oeste del resto del mundo, Tempelhof fue el cordón umbilical de la ciudad con el occidente. Más de 2 millones de toneladas de suministros aterrizaron en sus desgastadas pistas. Se efectuaba el despegue de cara al viento. Era un ritual que sería repetido miles de veces en los años venideros. Mientras, crecía la reputación del JU-52 como el avión mejor vendido en Europa. Incluso el profesor Hugo Junkers, padre del Tante Yu, no hubiera podido predecir el éxito que su robusto aeroplano iba a conseguir. Hugo Junkers, famoso por su novedoso enfoque en ingeniería, apostó por el desarrollo del monoplano en la época del biplano. Solamente unos meses después de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, Junkers mostró el primer avión comercial verdaderamente moderno, el F-13. Voló por primera vez en junio de 1919 y revolucionó el viaje por avión haciéndolo seguro, fiable, confortable y asequible. Marcó el camino para el JU-52 que vendría a continuación. Junkers era un consumado innovador. En 1910, cuando el automóvil era todavía una primicia, él adquirió la patente de un avión de ala volante. Unos 20 años después, voló el inmenso G-38, realizándose su sueño de entonces. De envergadura enorme, más de 37 metros, su ala, con un espesor de 1,80 m, permitía instalar butacas para que los pasajeros se acomodaran en el interior. Varias secciones del borde de ataque de las alas estaban acristaladas para que los viajeros tuvieran una magnífica vista hacia adelante. Incluso los motores podían ser observados en vuelo mediante unos pasadizos en los planos. El fuselaje, de 2 puentes, permitía acomodar 7 tripulantes y 34 pasajeros. 2 G-38 fueron construidos y ambos hallaron un final violento. Uno se estrelló en 1936 y el otro fue destruido por la RAF en 1940. A principios de 1930, Junkers terminó los planos de un gran monomotor metálico basado en el precursor F-13. Uno de esos primeros JU-52 de estilo 1930 para satisfacción de los entusiastas de la aviación civil. El Zentralflughafen Tempelhof era un moderno aeropuerto típico de la Alemania de la preguerra. Estaba equipado con todas las comodidades y situado a unos 3 kilómetros de la capital alemana. Con esta situación geográfica en el centro de Europa, era la escala obligada de muchos trayectos continentales. Hacia finales de los 30, la próspera línea aérea alemana tenía la mayor red nacional del continente y operaba una enorme flota de JU-52 con base en Tempelhof. Pero los orígenes de Lufthansa fueron modestos. Empezó en 1926 como una fusión de compañías estatales con una pequeña flota de monoplanos metálicos Junkers F-13. Este innovador aparato demostró ser un medio seguro y fiable de transporte, sentando la base de la familia de aviones que condujeron al JU-52. Con el paso del tiempo, los viajes por avión se transformaron desde una arriesgada aventura a una forma rápida y segura de viajar a lugares remotos. De esta manera, Lufthansa creció convirtiéndose en una línea aérea gigante. La clave del éxito del desarrollo de la seguridad de las compañías aéreas fue la llegada de los motores radiales BMW. De una gran fiabilidad y costo razonable, los motores refrigerados por aire eran mucho más fáciles de mantener y operar que sus oponentes refrigerados por agua.
No tenían tuberías delicadas ni grandes radiadores y pronto llegaron a convertirse en imprescindibles. El motor radial era más seguro, de construcción más barata y menos sensible a los climas cálidos o fríos. A pesar de su eficiencia, estos motores necesitaban combustible en grandes cantidades. El JU-52, con alas en voladizo y tanques integrales dentro de ellas, tenía capacidad para 1.200 litros de carburante que le Junkers 52. Este desgarbado avión nació en una época turbulenta y ocupa un lugar significativo en la historia de la aviación. Sencillo, sólido y fiable, era el emblema de la Luftwaffe de la Alemania nazi. El Junkers 52 sirvió abnegadamente hasta el amargo final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día todavía sigue volando. En 1990, Lufthansa restauró espléndidamente un JU-52 fabricado en España para un recorrido de propaganda en los Estados Unidos. El periplo duró 10 meses y 200 horas de vuelo y cubrió una distancia de 40.000 kilómetros, equivalente a una vuelta a la Tierra a lo largo del Ecuador. El avión visitó 67 aeropuertos y en su itinerario transportó 5.000 afortunados pasajeros en un viaje al pasado. El avión bautizado Tempelhof, en honor al aeropuerto base de la compañía en Berlín, fue comprado en 1982 al famoso escritor aeronáutico americano Martin Caidin. En la actualidad, completamente reconstruido, es utilizado como museo volante al estallido de la Guerra Europea. Los aviones como el JU-52 eran las herramientas normales del comercio. El aeropuerto de Tempelhof era el escaparate de la aviación civil. Su gran terminal y su enorme bloque de hangares son, aún hoy en día, la tercera edificación aeroportuaria más grande del mundo. Durante 11 meses, en 1948, cuando los soviéticos trataron de aislar Berlín Oeste del resto del mundo, Tempelhof fue el cordón umbilical de la ciudad con el occidente. Más de 2 millones de toneladas de suministros aterrizaron en sus desgastadas pistas. Pero eso vendría mucho después. En los últimos años 30, las calles de Berlín eran presa de un delirio de arrogancia y odio. La guerra mundial asomaba ya por el horizonte. Arrancar los 3 motores radiales BMW era una cosa relativamente sencilla, aunque algunos pilotos decían que era como tocar el órgano de una iglesia. Cuando el avión empezaba a carretear, los pilotos calentaban los 3 motores y reducían las vibraciones igualando las revoluciones. La operación se complicaba por un freno neumático impredecible que requería vigilancia constante. Lufthansa llegó a tener una flota de 230 aviones.
El control de tierra era muy rudimentario, se hacía por medio de banderas y señales. Una vez dada la señal de pista libre, proporcionaban una autonomía de 900 kilómetros, enlazando ciudades como Estocolmo y Berlín, o Copenhague y Ámsterdam a todo lujo sin paradas intermedias. Tante Ju, o la tía Junkers, como lo llamaban los aviadores alemanes, podía transportar 17 pasajeros con todas las comodidades. El aceite para los sedientos BMW era tan importante como la gasolina, por lo tanto cada motor llevaba un depósito en la parte superior de la carena. Eran motores sólidos y robustos que rezumaban inevitablemente grandes cantidades de aceite. Las manchas resultantes y el aceite pulverizado por las hélices cubrían con frecuencia la superficie del avión con una fina y resbaladiza película, haciendo difícil el trabajo de los mecánicos. Al mismo tiempo que Lufthansa iba creándose una buena reputación mediante un servicio extraordinario, Adolf Hitler trataba de restablecer la autoestima de los alemanes. Éxitos como los de Lufthansa se convirtieron en herramientas de propaganda. El trimotor de Junkers pasó a ser considerado como una maravilla de la aviación alemana. Los orgullosos trabajadores presentaban una imagen de eficiencia teutónica a un mundo cada día más intranquilo. Incluso el hecho de caminar por encima de las alas era considerado como una prueba de que no existía riesgo que pudiera preocupar a la Gran Alemania. En los días anteriores a la puesta en marcha eléctrica, los Ju-52 eran arrancados por medio de aire comprimido desde botellas en el fuselaje. En cada escala eran recargadas rutinariamente. Transportar pasajeros no era su única misión. También se podía hacer negocio llevando mercancías. Las compuertas de carga permitían el acceso al interior del fuselaje. Pero en un futuro no muy lejano, las bombas reemplazarían a los equipajes como nuevo cargamento. El 52 entraría en combate por primera vez en España en la Guerra Civil. Allí sería usado para establecer el primer puente aéreo de la historia entre Marruecos y la península y posteriormente como bombardero estratégico. No obstante, en los días que